materia relativa a lo que es el régimen de protección a la maternidad. Así les voy a pedir que tengan el apunte a mano, si es posible, o lo tengan ahí en la pantalla, como ustedes prefieran. Y yo les propongo, para facilitar el estudio de estos apuntes, les voy a hacer una exposición lo más esquemática posible, para que ustedes tengan como una especie de esquema para facilitar el estudio o la lectura del apunte. Así que nos vamos a revisar primero las normas del Código del Trabajo relativas a la protección a la maternidad. Perdón, el participante número 20 se está uniendo. Bien. Bien, lo primero que hay que tener presente en esta materia es la universalidad, en el sentido de que las normas de protección a la maternidad en nuestro país se aplican a toda mujer que esté bajo un régimen previsional, o sea, toda mujer que cotice previsionalmente, que, que esté acogida a algún sistema previsional. Por lo tanto, esta materia contemplada en el Código del Trabajo rige, por supuesto, para todos los trabajadores, todas las trabajadoras del sector privado, como todas las normas del Código del Trabajo, pero también rige para todas las trabajadoras del sector público, de la administración pública, incluso trabajadoras independientes que coticen, trabajadoras de casa particular. Es universal la aplicación de las normas de protección a la maternidad. Rigen directamente a las trabajadoras del sector privado, como también rigen de manera supletoria a las trabajadoras del sector público, a las funcionarias del Congreso Nacional, a las funcionarias de la Administración Pública, a funcionarios municipales. Eso por la aplicación supletoria, porque en dichos estatutos no hay normas relativas a la protección a la maternidad, por lo tanto se aplican supletoriamente las que establece el Código del Trabajo y las que analizaremos a continuación. Eso es lo primero para que se tenga presente. Eso con respecto al ámbito de aplicación. Ahora, lo otro que hay que tener presente es que cuando hablamos de maternidad, no hablamos también en un sentido biológico, sino también en un sentido jurídico. ¿A qué me refiero a eso? Que las normas las normas de protección a la maternidad no se aplican solo a aquellas trabajadoras que tienen un hijo mediante el parto biológico, sino también a aquellas madres o mujeres que adopten a un niño, por ejemplo. O sea, a través del procedimiento de adopción también rigen las normas de protección a la maternidad, para que eso quede bien presente. Eso con respecto, primero, al ámbito de aplicación, bastante amplio, universal, y también no solo se protege la maternidad desde el punto de vista biológico, sino que también se protege la maternidad desde el punto de vista jurídico, para que se tenga presente. Ahora, otro punto, y lo asimilamos al principio de no discriminación laboral que ya hemos analizado antes. Hay una absoluta prohibición de la ley al empleador de que condicione la permanencia de un empleo a su condición o no de embarazo de una trabajadora. Como también la posibilidad de ascender o no a un empleo bajo la condición de no encontrarse en embarazo, en estado de embarazo. Como también está absolutamente prohibido al empleador, en el momento que va a contratar a una trabajadora, exigirle un certificado de embarazo y condicionar la contratación o no de esa trabajadora para prestar funciones en su empresa, que exhiba un certificado de embarazo. Eso, que se tenga presente el principio de no discriminación en relación al embarazo o que se exija certificado de embarazo. Ahora, con respecto a los derechos laborales y de seguridad social maternales, tenemos, por un lado, los descansos o reposos maternales, tenemos los permisos maternales, tenemos el derecho a la
a la cuna, tenemos el derecho al cambio de funciones, si las funciones son perjudiciales para la salud de la trabajadora embarazada, y el derecho al fuero maternal. Eso a grandes rasgos. Son los distintos permisos o los distintos derechos que otorga la protección a la maternidad y que están contempladas en el Código del Trabajo. En primer lugar, nos vamos a ir a los reposos o descansos maternales. Y cuando hablamos de reposo o descanso maternal, nos referimos a la inactividad laboral, a la incapacidad laboral de la trabajadora, durante los cuales va a tener que cumplir con un descanso. Y este descanso de la trabajadora, en razón de su maternidad, en razón de su embarazo, es irrenunciable, por regla general, le queda prohibido asistir al trabajo, y en reemplazo de la remuneración recibida, va a gozar de un subsidio por maternidad. Y para la procedencia de estos descansos se requiere otorgamiento de licencia médica. Y estos descansos maternales se pueden clasificar en descansos maternales ordinarios, en descansos maternales extraordinarios y en el permiso postnatal parental, como un tercer tipo de descanso, que la ley le llama permiso postnatal parental, pero debería llamarse descanso postnatal parental en estricto rigor, para que se tenga presente. Ahora bien, con respecto al descanso pre- y postnatal ordinario, el descanso prenatal es aquel que comprende 6 semanas antes del parto. O sea, la trabajadora embarazada, 6 semanas antes del parto, inicia su descanso prenatal. Y el descanso postnatal ordinario es aquel que se extiende desde el nacimiento hasta 12 semanas después del parto. O sea, se podría decir en términos aproximados, el descanso prenatal es alrededor de 1 mes y medio antes del nacimiento, y el descanso postnatal son prácticamente 3 meses después del nacimiento. Después de eso vendrá el descanso postnatal parental, como lo analizaremos a continuación. Ahora, también existe el descanso prenatal y postnatal extraordinario. Por ejemplo, el prenatal suplementario es aquel en que el descanso se inicia antes de las 6 semanas. Y eso por razones de salud de la madre, por enfermedad de la madre. En caso de enfermedad y otorgando el correspondiente certificado médico, la trabajadora embarazada puede iniciar con anterioridad su descanso, a las 6 semanas, su descanso prenatal. En este caso se llama prenatal suplementario. También está el prenatal prorrogado. Si, por ejemplo, en el certificado, en el examen médico, hay una fecha probable de parto, pero este parto se prolonga en el tiempo, el permiso prenatal se prorroga automáticamente. Por supuesto que eso tiene que ser acreditado con certificado médico. O sea, el prenatal puede ser suplementario antes de las 6 semanas o se prorroga desde la fecha probable de parto hasta el nacimiento efectivo de la criatura, para que se tenga presente. Otro descanso extraordinario es el postnatal extraordinario. Si como consecuencia del nacimiento se produjera enfermedad de la madre que le impidiera regresar al trabajo por un lapso superior al postnatal, el descanso se va a entender prolongado por el tiempo que el servicio médico preventivo curativo determine. Eso para que se tenga presente. Ese es el postnatal suplementario. Más allá de las 12 semanas, se prorroga el descanso postnatal por enfermedad de la madre producto del nacimiento, del parto o alumbramiento. Bien, el siguiente tipo de descanso es el descanso llamado permiso postnatal parental. Y ese permiso postnatal tiene una duración de 12 semanas, contado después de terminado el descanso postnatal. O sea,
en términos prácticos, se podría decir que la trabajadora tiene primero un descanso postnatal, por regla general, de 12 semanas, y después tendrá un descanso postnatal parental de otras 12 semanas. O sea, tendría en estricto rigor un descanso postnatal, incluyendo el parental, de 24 semanas. O sea, hasta que el menor cumpla 6 meses, la madre va a tener derecho y uso del subsidio, tanto para el postnatal como el postnatal parental. Ahora, aquí en lo digo, lo explico a grandes rasgos, ustedes pueden revisar el detalle en el apunte. Este permiso postnatal puede estar sujeto a algunas variaciones, algunas variantes. Por ejemplo, la trabajadora eh, puede tomar la decisión que en vez de acogerse al permiso postnatal parental de 12 semanas después del postnatal, es decir, en realidad estoy en condiciones de trabajar media jornada. En ese caso, la trabajadora, después de las 12 semanas del postnatal ordinario, puede, puede trabajar media jornada, para lo cual ahí va a tener derecho a un postnatal parental de 18 semanas. O sea, si se toma el descanso postnatal parental completo, va a durar 12 semanas. Si se lo toma por media jornada, el descanso postnatal parental va a durar 18 semanas, para que, como norma general. Ahora, ¿pero qué ocurre si la empresa le señala a la trabajadora que está imposibilitada de contratar la media jornada? O sea, no le conviene para nada, tendría que conseguir un reemplazante para la media jornada y el trabajo o las funciones no son para trabajar media jornada, sino jornada completa. En ese caso, si la empresa fundamentos, da fundamentos para esta situación, eh, la trabajadora tendrá que acogerse solamente al descanso postnatal parental de 12 semanas de manera completa. Ahora, ¿por qué se dan esos fundamentos? Porque interviene aquí con mucha, interviene mucho aquí la inspección del trabajo. Por ejemplo, la trabajadora no puede decir, ya, en realidad prefiero mejor tomarme las 18 semanas y trabajar media jornada y llego, aparezco en la empresa y digo, ¿sabe qué, señor empleador? Yo en realidad me conviene trabajar media jornada y voy a tomarme los 18 meses de descanso por natal parental. No, no es así. Con 30 días de anticipación, la trabajadora tiene que enviarle una comunicación al empleador y decirle, ¿sabe qué? A la, me voy a acoger al descanso postnatal parcial, o sea, de 18 semanas. Y el empleador le va a comunicar, y esa comunicación es con copia de la inspección del trabajo. A su vez, 10 días antes, el empleador le va a comunicar a la trabajadora. Decir, en realidad estoy de acuerdo con su reintegro por media jornada. O decirle, ¿sabe qué? No puedo reintegrar la media jornada. Tiene que tomarse el descanso por natal completo. Porque tengo imposibilidades por estas razones. Estas son las razones económicas y empresariales por las cuales no la puedo reincorporar media jornada. Y esa respuesta también es por escrito a la trabajadora con copia a la inspección del trabajo. Y si la inspección del trabajo lo considera razonable, no va a hacer, no va a hacer observación alguna, la trabajadora va a hacer uso del subsidio del descanso postnatal parental de 12 semanas. Ahora, la palabra parental es porque aquí se amplía la posibilidad de quién puede tener cuidado del menor, en el sentido que no solo la madre, sino también el padre podrían hacer uso del descanso postnatal parental, de manera completa o parcial. ¿Con qué requisitos? Con el requisito que el padre puede hacer uso del descanso postnatal parental a partir de la séptima semana del descanso postnatal parental. O sea, de las 12 semanas, el padre va a poder hacer uso del descanso postnatal parental a partir de la séptima semana. Y si toma la decisión de hacerlo, también le debe, con la misma anticipación, debe enviarle la comunicación a la empresa donde el padre trabaja para hacer uso del permiso postnatal parental o del permiso de media jornada, del postnatal de parental de media jornada. La palabra parental es porque se amplía el cuidado del menor, del recién nacido, no
solo a la madre, sino también al padre que pueda hacer uso de este beneficio. Ahora, una estadística. 1,25 trabajadores varones en este país hacen uso de este permiso postnatal parental. O sea, en 98,75 de los casos, la mujer hace uso del postnatal parental completo y el padre no hace uso. Ese es el porcentaje actual. Quizás todavía haya algunos temas más que regular para que haya un porcentaje mayor de varones que compartan la crianza junto con la madre del postnatal parental. Eso a grandes rasgos les he resumido lo que más he podido, lo que son los descansos, sobre todo el permiso postnatal parental. Ustedes después ahí eh, hacen la lectura correspondiente con respecto a eso. Ahora, a diferencia, y creo haberlo señalado, a diferencia de lo que ocurre con los permisos, el descanso, los descansos que acabo de señalar, pre y postnatal, postnatal parental, prenatal y postnatal extraordinario, todos esos descansos, la remuneración de la trabajadora es reemplazada por el uso de un subsidio. Y este subsidio es equivalente al promedio de las 3 últimas remuneraciones de la trabajadora, con la condición de que llevara ya por lo menos 6 meses de cotizaciones previsionales antes de iniciar el descanso prenatal. O sea, si la trabajadora lleva cotizando 6 meses antes del inicio del descanso prenatal, la trabajadora va a tener derecho al subsidio. ¿Y cuánto es el valor de este subsidio? El equivalente al promedio de los 3 últimos meses de remuneración de la trabajadora. Sin embargo, y ahí está explicado con mayor detalle, este subsidio tiene un límite, tiene un tope. Y este tope va a ser el promedio de los 3 meses anteriores que preceden al 7º mes anterior al descanso prenatal. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Incrementado en un 10%. O sea, si 7 meses antes del inicio del prenatal la trabajadora ganaba una remuneración inferior, el subsidio va a ser el correspondiente a esa remuneración inferior incrementado en un 10%. Eso lo establece el decreto ley 150 del año 1981. Para evitar algunos, ¿cómo explicarlo? Algunos empleadores a veces, por favorecer a la trabajadora, es 16 de abril, 16 de marzo, 16 de febrero, o sea, febrero, marzo y abril, tenía una remuneración promedial de 400.000 pesos. La trabajadora en noviembre ganaba 500.000 pesos, pero en febrero, marzo y abril el promedio
de remuneración era de 400.000 pesos. En ese caso, se aplica el tope. Los 400.000 pesos incrementados en un 10% serían 440.000 pesos. Por lo tanto, la trabajadora que el 16 de noviembre se va con su descanso prenatal va a tener en este caso un subsidio de 440.000 pesos que va a durar hasta el término del postnatal parental, o sea, hasta que el hijo tenga alrededor de 6 meses de edad. Eso, a grandes rasgos, la aplicación del subsidio. Ahora bien, como yo señalé, los subsidios, los permisos, los descansos tienen derecho a subsidio. Los permisos no, los permisos generalmente son de cargo o del empleador o algunas veces de cargo de la madre, los permisos maternales. ¿Y cuáles son estos permisos? El primer tipo de permiso es el permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año. O sea, cuando la salud del hijo menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave, la madre tiene derecho a ausentarse del trabajo, para lo cual se requiere licencia médica de la trabajadora o del trabajador, según el caso. Muchas veces, terminado el descanso postnatal parental, o sea, cuando el hijo tiene 6 meses, la trabajadora debería retornar a sus funciones. Muchas veces tiene un hijo con un problema de enfermedad, por ejemplo, reflujos, ¿no? Que pueda significar una hernia, por ejemplo, el estómago. En esos casos, generalmente el permiso, eh, eh, en el fondo, en teoría, en efectos prácticos, es como una especie de prórroga del postnatal parental. Pero de postnatal parental se transformó a permiso por enfermedad grave del hijo. Pero también la trabajadora en este caso hará uso del subsidio correspondiente. ¿Ah? Por enfermedad grave del hijo menor de un año. También está el permiso para la atención de menor de 18 años. En este caso, una enfermedad grave del hijo menor de 18 años. ¿Ya? O sea, digámoslo así, un hijo que está al cuidado personal del padre o madre por motivo de un accidente grave o enfermedad grave o enfermedad aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre o la madre tienen derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de trabajo. O sea, distribuidas a elección del trabajador. Pueden ser parciales o combinadas, las que se consideran como trabajadas para todos los efectos legales. Ahora, el tiempo no trabajado en estas 10 jornadas debe ser restituido por el trabajador o trabajadora mediante su imputación al feriado anual o laborando horas extraordinarias para compensar el permiso. O sea, estas 10 jornadas me las descuentan de mi feriado o me las descuentan o puedo trabajar horas extraordinarias para compensar el permiso. Otro permiso, y un permiso nuevo, no lo voy a preguntar esto en la prueba porque es una ley más o menos nueva, por si acaso esto no va, pero igual para su inquietud, los que lo quieran leer, es lo relativo al seguro obligatorio para los padres y madres trabajadoras de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, en que es un seguro obligatorio para padres y madres trabajadoras de niños afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención. Es la llamada ley sana. Y son causantes de este beneficio los niños y niñas mayores de un año, porque el menor de un año tiene derecho al subsidio por enfermedad grave del hijo, que ya lo señalé, mayores de un año y menores de 15 o 18 años de edad, según corresponda, afectados por condición grave de salud. Y pueden ser contingencias como cáncer, trasplantes de órganos, fase o estado terminal de la vida o accidente grave con riesgo de muerte.
Y para acceder al subsidio, el trabajador debe estar afiliado al seguro, que el trabajador se afilia automáticamente al seguro cuando se afilia al seguro de la ley de accidente del trabajo. O sea, el trabajador que entra a prestar servicios ya está afiliado automáticamente a este seguro. Y debe tener también una licencia médica que dé cuenta de la enfermedad grave o terminal del menor. Debe registrar por lo menos 8 cotizaciones previsionales mensuales de salud para aplicarse este seguro. Así que en ese caso va a tener derecho se le va a pagar un subsidio para ausentarse para atender al hijo, a diferencia del otro permiso que eran 10 horas que tenían que ser compensadas por un permiso. Otro permiso, y este es con cargo del empleador, es el permiso para alimentar al menor. La madre tendrá derecho para dar alimento al hijo de hasta 2 años a 2 porciones de tiempo que en su conjunto no excedan de 1 hora al día, las que se consideran trabajadas para los efectos del pago del sueldo, cualquiera sea el sistema de remuneración. Y este permiso se va a ampliar el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta a la sala cuna para dar alimento al menor. Además, el pago de los pasajes de ida y regreso a la sala cuna serán de cargo del empleador. El empleador va a pagar los gastos de pasaje por el transporte de la madre desde hacia la sala cuna para concurrir a alimentar al menor. O sea, la trabajadora tiene derecho, hasta que el menor tenga 2 años, a estar 1 hora completa con él para darle alimentación. Y ese tiempo se considera trabajado para todos los efectos legales. Y además se va a ampliar ese permiso por el tiempo del viaje de ida y vuelta, que también se considera trabajado para todos los efectos legales, y el empleador además deberá pagar los gastos del pasaje ida y vuelta para concurrir a la sala cuna a alimentar al menor. Esto hasta que el menor cumpla 2 años. Es el llamado permiso de sala cuna. Otro beneficio, ya lo he anticipado, de las normas de protección a la maternidad es el de sala cuna. Y tienen derecho a sala cuna. Toda empresa tiene que otorgar el beneficio sala cuna, toda empresa que ocupe 20 o más trabajadoras mujeres de cualquier edad y estado civil. Y debe tener salas anexas e independientes del local de trabajo para que las madres puedan concurrir a dar alimento a sus hijos menores de hasta 2 años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Ahora, los centros o complejos comerciales, industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyo establecimiento ocupen en total 20 o más trabajadoras, tendrán la obligación de sala cuna, y en este caso la sala cuna se considera dentro de los gastos comunes del complejo. Y están obligados a él todos los establecimientos del complejo en la proporción correspondiente. O sea, un centro complejo industrial que ocupe 20 o más trabajadoras tendrán que proporcionar sala cuna y hacerse cargo de los gastos de este beneficio sala cuna. El mantenimiento de la sala cuna o el pago a un jardín infantil es de cargo exclusivamente del empleador. El mantenimiento, el pago de la sala cuna será de cargo exclusivo del empleador, quien tendrá una persona competente para la atención de la misma y cuidado de los menores, que deberá tener preferentemente la calidad de auxiliar de enfermería. Ahora, la obligación del empleador de costear la sala cuna también comprende los gastos de alimentación de los menores. Para que esta norma no sea tan rígida, la ley también establece modos alternativos de cumplir con la obligación de tener sala cuna. Establecimientos de empresas que se encuentren en una misma unidad geográfica pueden habilitar o mantener servicios comunes de sala cuna, siempre que cuenten con informes favorables de la JUNGI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. O también el empleador puede pagar los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer lleve a su hijo menor de 2 años. O sea,
mujer trabajadora lleva a su hijo a un determinado jardín infantil. En ese caso, el empleador debe pagar directamente a ese jardín infantil la mensualidad del gasto del jardín infantil y de sala cuna. Corresponde al empleador la elección de la sala cuna, sí. En ningún caso podrá pagar directamente a la madre el costo de ella. O sea, se paga directamente el establecimiento del jardín infantil, no a la madre. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento con respecto a los derechos, permisos, descansos y beneficios que hemos estado revisando? ¿O seguimos en materia? En todo caso, el apunte es bastante claro, bastante detallado, por si hay, sin perjuicio, que estamos abiertos a las dudas o consultas. Bueno, seguimos en materia. Otro beneficio que tienen las trabajadoras es la posibilidad de cambiarlas de función en caso que los trabajos sean perjudiciales. En este caso, la mujer, si el trabajo es perjudicial para su salud, debe ser trasladada de funciones a otra que no conlleve riesgo para su salud, sin reducción de remuneraciones. O sea, aunque sea un trabajo más ligero, que implique menos tiempo, lo que sea, no se reduce la remuneración de la trabajadora. Esa es una obligación del empleador. Otro beneficio, la posibilidad de cambiar de turnos. Cambio de turno nocturno, turno diurno, cambios de turno que puedan perjudicar la salud. Se le cambia un turno que no perjudique la salud de la trabajadora. Ahora corresponde al inspector del trabajo determinar cuál es el trabajo y el lugar donde debe ser cambiada a trabajar embarazada, si el trabajo es perjudicial, de que la inspección del trabajo hace algún tipo de fiscalización. Finalmente, otro permiso, otro beneficio, otro derecho importante, y quizás en este caso el derecho más extenso en cuanto a tiempo que tiene la trabajadora embarazada es el derecho a su fuero maternal, que es la protección especial que la ley concede a la mujer trabajadora en razón de su paternidad y en resguardo del sustento del menor. Y este derecho, el fuero, prohíbe el despido o término del contrato por parte del empleador. O sea, por regla general está prohibido despedir a la trabajadora o ponerle término al contrato, a menos que el juez lo autorice a través de un procedimiento judicial de desafuero que debe iniciar el empleador. ¿Cuándo comienza este fuero? O sea, ¿cuándo la trabajadora ya no puede ser despedida por norma general? Desde el inicio del embarazo. Y va a terminar un año después de concluido el descanso maternal postnatal. El postnatal, no el postnatal parental, el postnatal. ¿Qué significa eso? El fuero va a durar, primero, como regla general, los 9 meses del embarazo. Después va a durar los 3 meses del postnatal. Y después va a durar un año más, o sea, 12 meses más, como regla general. Por tanto, el fuero va a tener una duración aproximada de 24 meses, o sea, de 2 años, en que la trabajadora no puede ser despedida o no se le puede poner término a su contrato de trabajo, salvo que el juez autorice el desafuero. Ahora, si hay un postnatal prolongado por enfermedad de la madre, no el permiso por enfermedad del hijo, también se prolonga el fuero. O sea, el fuero maternal se puede extender si hay un postnatal prolongado por enfermedad de la madre.
Si en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o por el periodo postnatal, el fuero pasa al padre en este caso. O sea, el padre empieza a gozar del fuero en caso de fallecimiento de la madre, hasta el término de un año concluido el periodo de postnatal. Si el padre es privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor, también pierde el fuero. Estos fueros también se aplica al adoptante o quien tiene el cuidado personal o tuición de un menor en adopción. Se hace presente también que el fuero maternal se aplica a las trabajadoras de casa particular. Ahora, también se aplica a una trabajadora con contrato a plazo fijo, una trabajadora por obra o servicio, o personal de exclusiva confianza, también se le aplica, tampoco puede ser despedida a una trabajadora, aunque haya terminado el vencimiento del plazo. Si un empleador, ya lo señalé en la clase anterior, despide ¿me permiten? Voy a hacer entrar a un participante. Como estaba señalando, si un un empleador despide a una trabajadora estando con fuero, por ejemplo, lo despido por que contraté a una trabajadora por 6 meses. Llegó el vencimiento del plazo del contrato, por lo tanto, pongo término al contrato, aquí está su carta, muchas gracias por sus servicios. Y yo tenía ignorancia, el empleador tenía ignorancia del estado de embarazo de la trabajadora. Si por ignorancia del estado de embarazo, en este caso, el empleador separa de función a una trabajadora, va a estar obligado después a reincorporarla a sus funciones. Y además a pagar todas las remuneraciones por el tiempo que estuvo separada ilegalmente de sus funciones. Eso puede ocurrir espontáneamente. A los 10 días puede llegar la trabajadora y decir, mire, señor, le pido disculpas, pero cuando usted me pidió estaba embarazada. Ahí el empleador se puede allanar y reincorporar a sus funciones y va a tener que pagarle esos 10 días que estuvo separada de sus funciones. Pero puede que el empleador no quiera allanarse por distintas razones, o decirle simplemente, me es imposible, no tengo la función, ya no, esta función que estaba ocupando ya no es parte de la empresa, no te puedo colocar en ningún otro lado. No. Bueno, ahí la trabajadora puede ir a la inspección del trabajo y va a ir con un inspector que va a hacer la diligencia de reincorporación a sus labores con un acta. Y ahí se va a confeccionar un acta. Y si el empleador se allana, no se le va a aplicar multa alguna al empleador. Pero si no se allana, la inspección de trabajo además va a multar a la empresa por no allanarse a la reincorporación. Si el empleador, a pesar de la multa, persiste en su negativa a reincorporarse, la trabajadora puede iniciar entonces un juicio de reincorporación ante el tribunal laboral, para lo cual tiene como norma general un plazo de 60 días hábiles para presentar la reincorporación. Me ha ocurrido en algunos juicios en que la trabajadora, he demandado yo la reincorporación de una trabajadora a sus funciones, pero resulta que la empresa está cerrada o la sucursal de esa empresa cerró, está funcionando solo en Santiago y la trabajadora es imposible que se traslade a Santiago, por ejemplo. O pongamos un poco más de drama, supongamos que la sucursal sigue funcionando en Concepción, imposible que el trabajador se vaya a trasladar a Concepción a prestar funciones. Generalmente lo que hacemos en la Defensoría Laboral, en estos casos, es presentar una demanda subsidiaria. Me explico. Demandamos a la empresa para la reincorporación, pero por cualquier eventualidad fuera imposible reincorporar a la trabajadora a sus funciones, en subsidio demandamos el pago de todo el tiempo que dure el fuero. O sea, supongamos que estamos a 15 meses en que se termine el fuero,
o mejor, estamos a 15 meses o 16 meses, yo voy a demandar mi petición subsidiaria va a ser, págueme 16 remuneraciones a la trabajadora, ya que no pudo ser reincorporada, páguele completo entonces todas las remuneraciones hasta el término del fuero. Nosotros realmente presentamos eso como petición subsidiaria cuando hay una eventual imposibilidad de reincorporar a la trabajadora por distintas razones imputables al empleador. Por ejemplo, un cierre de empresa, o simplemente que esa empresa externalizó el servicio por el cual prestaba a la trabajadora y ya no tiene cerrado ese departamento, por ejemplo. Distintas razones, pero que sea por responsabilidad de la empresa. En ese caso, generalmente nosotros en la Defensoría demandamos la reincorporación y el subsidio, si no se puede incorporar, el pago de remuneraciones hasta el término del fuero, para que se tenga presente. Ahora, esto, como yo señalé, no es una prohibición absoluta del empleador de despedir a la trabajadora por el término del contrato, sino que para poder despedirla tiene que cumplir con un requisito: iniciar un juicio de desafuero. Y en este caso, no puede alegar cualquier causal que establece el Código del Trabajo de despido o de término del contrato. Solamente puede alegar para despedir o poner término al contrato de una trabajadora embarazada en su demanda de desafuero laboral. Primero, el vencimiento del plazo del contrato, en los contratos a plazo fijo. O sea, la trabajadora se le venció el plazo, por lo tanto yo inicio un juicio de desafuero para poder despedir a esa trabajadora. O conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. O sea, era un contrato por obra o faena. Y concluyó la obra o faena, yo inicio el juicio de desafuero para desaforar a esa trabajadora embarazada. O se puede invocar cualquiera de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo, las que significan una falta a la trabajadora: no concurrencia a sus labores sin causa justificada, abandono de trabajo, falta de probidad, por ejemplo, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, todas las señaladas en el artículo 160 que vimos la clase pasada. No se puede solicitar el desafuero bajo ninguna circunstancia alegando caso fortuito o fuerza mayor. Si una empresa presenta una demanda de desafuero alegando caso fortuito o fuerza mayor, el tribunal rechaza de plano esa demanda de desafuero. Tampoco puede demandar aplicando la causal necesidad de la empresa. O sea, para despedir o reclamar embarazo, desafuero buscando la causal. Esto es, claro, no el desafuero. O sea, puede o no autorizarlo, es facultativo el juez. Él va a ponderar los hechos. Por un lado está la protección del menor. Por otro lado, el juez podría decir, mire, sí, el contrato era a plazo fijo, pero ella trabajaba en un establecimiento comercial y era la única cajera. O sea, en este establecimiento comercial y ella era la única función de cajera la que estaba ella, a la le puede sonar muy extraño que no le hayan renovado el contrato. Si es esencial dentro del giro de esta empresa comercial la labor de cajera, por ejemplo. Ahí podría decir el juez, el juez se queda con la sensación que pidió el desafuero porque la trabajadora está embarazada. Puede decir, bueno, la empresa está funcionando, la empresa está funcionando, trabaja como cajera, es una función esencial en el giro de ese negocio, por lo tanto, yo rechazo el desafuero, la trabajadora sigue prestando funciones ahí, aplicando el principio de protección del menor, protección de la maternidad, y por supuesto también aplicando el principio de estabilidad relativa en el empleo. O sea, el juez aquí aplica principios, por ejemplo. Esa es la forma de aplicar los principios. Bien, eso a grandes rasgos lo que son las normas relativas a la protección a la maternidad. ¿Alguna duda o consulta antes de pasar a la siguiente unidad?
Bien, les voy a pedir ahora que abran o tengan a la mano o en la pantalla un momentito, parece que alguien quiere entrar. Sí, disculpe, que había. Disculpe, que había un alumno que quería entrar. Bien, les voy a pedir que tengan a mano el apunte relativo al régimen de subcontratación y empresas de servicios transitorios. Eh, les voy a hacer. Aquí sí que vamos a hacer un esquema más práctico aún todavía, ¿ya? Porque es un apunte que bastante reglamentario y en ese sentido no requiere mucha interpretación y explicación, porque es más que nada reglamento, salvo es muy importante que en este apunte de régimen de subcontratación se tenga más o menos clara cómo es la mecánica, cómo operan los distintos mecanismos de control, y eso lo vamos a revisar ahora haciendo un esquema. Pero para que tengamos un esquema más o menos factible, sería importante que ustedes tengan presente que en estos regímenes se habla también de relaciones triangulares. ¿Y por qué? Porque en los vértices de un triángulo, en el fondo, hay tres actores. O sea, hay tres, en este caso, hay tres personas involucradas. ¿Sí? Tres sujetos, digámoslo así, involucrados en lo que es el régimen de subcontratación, como también el régimen de las empresas de servicios transitorios. Vamos primero al régimen de subcontratación para que veamos las diferencias con la empresa de servicios transitorios. Para que se tenga presente como algo básico. En el régimen de subcontratación hay tres sujetos que hay que tener presente. El trabajador, por supuesto, el contratista y la empresa principal. Esos son los tres sujetos del régimen de subcontratación. El trabajador, el contratista y la empresa principal. Y si quiere le ponen entre paréntesis también empresa principal, le ponen entre paréntesis mandante. Empresa mandante. Artículo 183A del Código del Trabajo. Eso es lo primero. Los tres sujetos. Trabajador, contratista, empresa principal. Y explico a grandes rasgos. El trabajador firma un contrato de trabajo con el contratista. Y por ende, ese trabajador que firma el contrato de trabajo con el contratista tiene un vínculo de subordinación y dependencia con el contratista. Significa que el contratista le da instrucción al trabajador. Bien. Aquí viene el régimen especial. Sin embargo, las funciones que presta el trabajador es para la empresa mandante. En el lugar de la empresa mandante, en el lugar, en el sitio, digámoslo así, en el recinto o lugar de las faenas de la empresa, de la obra o faenas de la empresa mandante o principal. ¿Mm? O sea, es como un triángulo. El trabajador firma un contrato con el contratista. La subordinación y dependencia es con el contratista. Pero ¿quién utiliza los servicios de ese trabajador? Es la empresa mandante, la empresa principal. Ahí ya tenemos una especialidad, algo distinto a los regímenes normales de relaciones laborales. Un ejemplo, la empresa mandante, vamos a suponer, o la empresa principal, es una farmacia, una cadena de farmacia. El contratista es una empresa de seguridad.
Y el trabajador es un guardia de seguridad. El empleador del guardia de seguridad es el contratista, la empresa de guardia de seguridad. Es ella la que le da instrucción al trabajador. Es ella la que controla la asistencia al trabajador. Pero ¿qué funciones presta ese trabajador? Funciones de guardia de seguridad para la farmacia. Está dentro del recinto de la farmacia como vigilante, preocupado de que no ocurra ninguna anomalía. Pero las instrucciones, perdone, perdone lo simplificado del ejemplo, las instrucciones no se las va a dar un químico farmacéutico. ¿Qué sabe un químico farmacéutico? Puede saber o no, pero ¿qué sabe un químico farmacéutico de seguridad? No, las instrucciones sobre lo que tiene que hacer, los protocolos se las va a dar el empleador, el jefe de la empresa de seguridad, que va a tener quizás a su jefe ahí, que es un experto en seguridad, y le va a dar las instrucciones, lo que tiene que hacer los guardias de seguridad ahí. En ese sentido, la subordinación y dependencia, los indicios se dan entre el contratista y la empresa, entre el contratista y el trabajador. Y la empresa principal, lo que sí recibe, utiliza los servicios del trabajador de la empresa contratista, en este caso. Ahora bien, eh, uno podría decir, oh, fantástico, fantástico porque la farmacia te ahorra los costos laborales. Yo, ahora, entre el contratista, por supuesto, y la empresa principal hay un acuerdo comercial, un acuerdo contractual. O sea, la empresa, la farmacia, le paga un honorario mensual a la contratista por la seguridad. Hay un acuerdo contractual. Entonces, en resumidas cuentas, entre el contratista y el trabajador hay un contrato de trabajo y un vínculo de subordinación y dependencia. Entre la contratista y la empresa principal o mandante hay un acuerdo contractual de prestación de servicios. En este caso, los servicios de seguridad. Ese es como el esquema. Sin embargo, puede ocurrir, ya a veces ocurre en la construcción, las empresas de seguridad tienen más respaldo, que por ejemplo una inmobiliaria contrata a una empresa de ceramistas. Y resulta que el contratista es una persona natural que aventuró un negocio de cerámica y le fue mal. Supongamos que le fue mal, firmó contrato de trabajo con distintos trabajadores para prestar servicios ceramistas, fueron a prestar servicios a una construcción que estaba a cargo de una inmobiliaria constructora, que era la empresa principal, y resulta que calculó más trabajadores y de un día cualquiera definitivamente se va nomás, abandona la obra, le pide disculpas a todos y resulta que los trabajadores de esa empresa ceramista, contratista de esta constructora, ¿a quién van a demandar? Demandemos a este señor, pero este señor no tiene bienes. En cambio, la empresa principal sí tiene bienes. Supongamos que la empresa Guardia de Seguridad se declaró en quiebra o en liquidación, y sin embargo los trabajadores dicen, demandamos a la empresa de seguridad, pero la empresa de seguridad no va a tener ningún bien, está todo a nombre de otro. Es una ARL, por ejemplo, una empresa de sociedad comercial responsable limitada y el capital es ficticio. En cambio, la farmacia es una cadena importante, una de las 3 cadenas del país. Bueno, la ley también contempla eso y señala que en caso de algún incumplimiento laboral o previsional, responde de manera solidaria la empresa principal como el contratista. O sea, el trabajador puede demandar en caso de algún incumplimiento laboral, por ejemplo, en el caso de la empresa ceramista que señalé como ejemplo, puede demandar por el total de lo deudado, indemnizaciones, remuneraciones impagas, condiciones previsionales, nulidad del despido, tanto a la empresa contratista ceramista como a la constructora o inmobiliaria. O en el caso de la farmacia,
el guardia de seguridad despedido y no se le pagó indemnización alguna, puede demandar a la empresa de seguridad como a la farmacia, o sea, a la contratista, como también a la empresa principal, de manera solidaria. ¿Y qué significa solidaria? Evoquemos el ejemplo de un codeudor solidario. Cuando usted firma como codeudor solidario, se va a hacer responsable del total de la deuda del deudor principal. Y usted como codeudor solidario va a recibir una demanda y no va a decir, bueno, pero cóbrenle a él primero, él es el deudor principal. No, pues usted firmó como codeudor solidario, responde por el total igual. O aquí ocurre lo mismo. El trabajador va a decir, ¿para qué? Bueno, supongamos que el trabajador gana el juicio. ¿Para qué voy a perder el tiempo demandando a esta empresa contratista si no tiene dinero? Mejor ejecuto directamente y embargo directamente los bienes sobre la empresa principal. Total, tiene responsabilidad solidaria. Y es efectivamente así. Como dice la ley, y ustedes lo van a ver ahí en detalle, la empresa principal es solidariamente responsable de todas las obligaciones de dar una suma de dinero al trabajador. Se considera obligación de dar, en este caso, una suma de dinero. Remuneraciones impagas, indemnizaciones impagas, por ejemplo, los años de servicios por la indemnización sustitutiva del hizo previo, cotizaciones previsionales impagas, la sanción de la nulidad del despido impaga. En caso del despido por discriminación, tutela de derechos fundamentales, la indemnización adicional de 6 a 11 meses de remuneraciones también se hace responsable de la empresa. Algunas empresas se opusieron en tribunales y dijeron, no, pues, nosotros no discriminamos al trabajador, por lo tanto, no se nos puede aplicar esta sanción. Hubo mucha discusión en eso. La empresa podría decir, el guardia de seguridad, la farmacia podría decir, no, pues si aquí la empresa de seguridad discriminó a este señor o lo despidió por represalia. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, por lo tanto, a nosotros no nos pueden hacer pagar esta indemnización adicional. Pero los jueces dijeron, la ley dice responsable solidariamente de toda obligación de dar una suma de dinero. Y aquí hay una obligación de dar una suma de dinero. ¿Cuál? La indemnización adicional porque el despido fue por represalia. Esas han habido discusiones por eso. Uno podría decir también, vamos a ponerlo desde el punto de vista de la empresa principal, pero qué injusto. Tengo que responder por el total y esta empresa demostró ser una... Pucha, me engañó, me demostró papeles falsos, que tenía buena conducta y resulta que es la empresa un desastre y ahora voy a tener que pagar todo yo porque la empresa se fue. Bueno, la ley contempla una posibilidad para atenuar la responsabilidad de la empresa principal. La empresa principal tiene derecho a ejercer tres tipos de mecanismos de control. Primero, ejercer el derecho a la información. O sea, la empresa principal tiene derecho a que la contratista le informe el estado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. Eso a través de los correspondientes certificados. Se puede pedir un certificado a la Superintendencia de Seguridad, a la Dirección del Trabajo. Es una especie de DICOM laboral. O sea, ¿cómo es el comportamiento laboral de esta empresa? Y supongamos que la empresa no tiene buena conducta y debe cotizaciones previsionales y debe remuneraciones. Bien, en ese caso, la empresa puede ejercer un segundo derecho, el derecho a la retención. ¿Qué significa eso? Volviendo al esquema primigenio, entre trabajador y empresa contratista hay un contrato de trabajo y un vínculo de subordinación y dependencia. ¿Mm? Entre el contratista, entre el contratista, entre el contratista y la empresa principal hay un acuerdo contractual de prestación de servicios, por la cual la contratista presta el servicio y la mandante, la empresa principal, paga un honorario por esos servicios. Bien,
la empresa principal puede retener parte de esos honorarios hasta concurrir el monto de las remuneraciones adeudadas, por ejemplo. O sea, lo que le iba a pagar a la empresa, parte de ese lo que le iba a pagar, lo retiene hasta el monto de lo que le adeuda la contratista a sus trabajadores. Ese es el segundo derecho, el derecho a retención. Y el tercer derecho, el derecho a subrogación. La empresa se subroga los derechos del trabajador. ¿Qué significa eso? Que la empresa principal le puede pagar directamente a los trabajadores lo que la contratista le está deudando. Y ejerciendo esos tres mecanismos de control, el derecho a la información, el derecho a la retención y el derecho a la subrogación, la responsabilidad de la empresa de solidaria, como lo señalé, va a pasar a ser subsidiaria nomás, que es la responsabilidad del fiador, no del deudor solidario. ¿Y cuál es la diferencia entre la responsabilidad solidaria y la subsidiaria? Responsabilidad solidaria. El trabajador puede demandar indistintamente a la empresa principal o al mismo tiempo a la empresa contratista y puede demandar directamente el pago de todo lo que se le deuda directamente, si quiere, a la empresa principal, por ejemplo. En cambio, si la responsabilidad es subsidiaria, la empresa principal va a tener el llamado beneficio de excusión. O sea, le puede decir al trabajador, mire, usted va a demandar primero a la empresa contratista. Y si usted después agota todos los medios para cobrar a la empresa contratista, recién ahí va a poder cobrar menos. O sea, usted gana el juicio, usted no va a poder embargar bienes a mí. Usted va a tener que hacer todo primero contra la empresa contratista. Y lo que no pueda cobrar a la empresa contratista, usted me cobra a mí. O si no le pudo cobrar definitivamente, después de muchos intentos, más de 1 año y medio de cobranza, 2 años, un remate insuficiente, un remate que no existió, lo que haya, recién ahí usted va a poder ejecutarme a mí. El beneficio de exclusión se llama eso. O sea, la responsabilidad de la empresa principal en este caso se atenúa. Ahora, ¿qué ocurre si el guardia de seguridad sufre un accidente del trabajo en el lugar, en la farmacia, por ejemplo, en el recinto? Ahí la responsabilidad de la empresa principal es directa. En caso de accidente del trabajo, la responsabilidad de la empresa principal es directa, para que se tenga presente. Eso a grandes rasgos, el régimen de subcontratación. Otro punto que hay que tener presente. ¿Y qué ocurre si resulta que la empresa principal le da órdenes directas a los trabajadores de la empresa principal? En ese caso, se va a entender que el trabajador, es empleador, es trabajador directo de la empresa mandante. Y además, la empresa mandante va a sufrir una multa de 20 UTM por simulación, en este caso. O sea, es muy importante que sea la contratista la que dé las instrucciones a sus trabajadores. Si no, se corre el riesgo de que se consideren trabajadores de la empresa contratista. O sea, perdón, de la empresa principal. Eso hay que tenerlo también presente. Eso a grandes rasgos a revisar en el apunte el régimen, el de la empresa de servicios transitorios. Aquí también tenemos una figura triangular, o mejor dicho, aquí también tenemos tres sujetos. También tenemos un trabajador, también tenemos una empresa y también tenemos una empresa más grande, pero con otros nombres y con otras figuras. Los tres sujetos son, primero, el trabajador de servicios transitorios.
el trabajador de servicios transitorios. Segundo sujeto, la empresa de servicios transitorios, o EST. Y tercer sujeto, la empresa usuaria. O sea, en vez de contratista, se habla de empresa de servicios transitorios. Y en vez de empresa principal o empresa mandante, se habla de usuaria. Esos son los tres sujetos de la empresa de servicios transitorios. Y aquí también hay algunas analogías con el régimen de subcontratación, pero también hay diferencias muy importantes. Analogías. Entre el trabajador de servicios transitorios y la EST, o empresa de servicios transitorios, también hay un contrato de trabajo de servicios transitorios. Entre la empresa de servicios transitorios y la empresa usuaria, también hay un acuerdo contractual, que en este caso tiene un nombre: contrato de puesta a disposición de trabajadores. Es semejante, hasta lo que yo he señalado, al régimen de subcontratación que acabo de mencionar. Pero aquí viene una diferencia fundamental. Fundamental. Vimos que en el régimen de subcontratación, el vínculo de subordinación y dependencia es entre el contratista y el trabajador, en paralelo al contrato de trabajo. Es algo natural, obvio. Sin embargo, aquí está la principal diferencia. Si bien el contrato de trabajo formalmente está firmado entre el trabajador de servicios transitorios y la EST, o empresa de servicios transitorios, el vínculo de subordinación y dependencia es entre el trabajador de servicios transitorios y la empresa usuaria. No entre la EST y el trabajador de servicios transitorios. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un determinado un banco comercial, tiene a numerosos sus cajeros con problemas de salud. Por lo menos supongamos que por 2 o 3 semanas va a tener 6 o 7 cajeros menos. Y eso le complica mucho, porque capacitar a otros miembros del banco como cajeros resulta larguísimo. Por ejemplo, en atención al tiempo de 3 semanas. O puede decir, ¿y quién va a querer venir a trabajar como cajero 3 semanas? Acá y después va a tener que despedirlo. En ese caso, el banco puede recurrir a una empresa de servicios transitorios. Y esa empresa va a firmar un contrato puesto a disposición con el banco y le va a colocar 7 cajeros en reemplazo por 3 semanas. Pero las instrucciones no las va a dar la empresa de servicios transitorios. Las instrucciones las va a dar directamente el banco. Las instrucciones. La subordinación y dependencia va a ser entre el banco y los cajeros de servicios transitorios en este caso. Así opera la figura del régimen de empresas de servicios transitorios. 3 sujetos: trabajadores de servicios transitorios, empresas de servicios transitorios, empresa usuaria. Contrato de trabajo entre la ST y el trabajador de servicios transitorios. Acuerdo contractual llamado contrato de puesta a disposición de trabajadores entre la empresa usuaria y la ST. Y vínculo de subordinación y dependencia entre la empresa usuaria y el trabajador de servicios transitorios. Esa es la principal diferencia con el régimen de subcontratación. Sin embargo, uno podría decir, pero esto se puede prestar mucho para la simulación.
para el subterfugio, para eludir cumplimiento de obligaciones. El banco podría decir, por ejemplo, bueno, voy a crear una sociedad de papel, esa sociedad de papel va a firmar un contrato de trabajo, va a firmar un contrato de trabajo con unos trabajadores y los va a contratar de cajeros. No, el banco no puede hacer eso, está prohibido por ley. Las EST tienen muchos requisitos para que existan. Una empresa de servicios transitorios tiene que tener un giro único, que consista principalmente en la puesta a disposición de trabajadores en empresas y materias relativas a la administración de recursos humanos. Nada más. No puede ser sucursal de otra empresa a la cual yo le coloco trabajadores, porque si no, se consideran esos trabajadores integrantes de esa empresa, dependientes de la empresa usuaria en este caso, o principal. Eso es importante que se tenga presente. O sea, eso es lo primero. Lo otro requisito, están todos detallados en el apunte, ustedes lo revisen después con más detalle. La empresa tiene que señalar, tiene que ser una sociedad comercial que diga la sigla EST. O sea, la empresa tiene que identificarse en su razón social y nombre de fantasía que se trata de una empresa de servicios transitorios, para que no haya ningún tipo de irregularidad. Entonces, otro requisito, las empresas de servicios transitorios tienen que inscribirse en un registro de la Dirección del Trabajo. Y para operar como empresa de servicios transitorios tienen que dejar una boleta de garantía mínima de 250 unidades de fomento, que va aumentando mientras más trabajadores de servicios transitorios tenga. ¿Y por qué esta garantía? Es un patrimonio de afectación. Significa que si una empresa de servicios transitorios deja de operar, no tiene bienes, desaparece y deja a trabajadores con remuneraciones impagas, los trabajadores van a poder hacerse con el pago de la garantía que está en depósito en la inspección del trabajo, que es de 250 UF o más, o va aumentando por cada trabajador. ¿Sí? O sea, hay por lo menos una garantía en dinero en caso de un incumplimiento laboral, que es bastante importante ese asunto. Otro requisito, no se pueden poner a disposición trabajadores por cualquier razón. Primero, límite temporal. O sea, máximo un trabajador podría estar bajo la modalidad de servicios transitorios por 180 días. Y la ley establece qué requisitos específicos se puede permitir la colocación de trabajadores. Por ejemplo, trabajadores con licencia médica o trabajadores que estén con fuero, por ejemplo, fuero de maternidad, descanso postnatal. O la empresa se está ampliando a nuevos mercados y necesita por un tiempo relevante tener mayor personal trabajando. O la empresa para difusión organiza alguna feria o algún evento extraordinario. Y ahí el contrato de servicio transitorio va a durar lo que duren esos eventos extraordinarios. Pueden durar 90 días, 180 días, o lo que dure el tiempo, o lo que dure la licencia médica. O sea, es esencial la transitoriedad, la temporalidad del servicio que se presta y en circunstancias especiales. Está absolutamente prohibido, por ejemplo, poner a disposición trabajadores para reemplazar trabajadores en huelga. Eso está absolutamente prohibido. Se infringen ahí los derechos colectivos del trabajador en este caso. O sea, hay numerosos requisitos. Si un trabajador de servicios transitorios se le renueva por segunda vez, al igual que el contrato a plazo fijo, una analogía, su trabajo de servicios transitorios pasa a ser dependiente de la empresa usuaria directamente. O sea, incluso el trabajador está absolutamente prohibido que la AST ponga alguna cláusula que no permita que el trabajador, una vez terminado su función de servicios transitorios, pueda ingresar después a trabajar en la empresa usuaria. O sea, como vemos, hay numerosos requisitos para que funcione esta empresa de servicios transitorios. ¿Para qué? El objetivo es evitar la simulación, el subterfugio, que se coloquen trabajadores, que se cree una figura solamente para simular. O sea, yo creo una empresa de papel con la cual firmo contrato de trabajo para trabajar en otra empresa.
Entonces, cuando no hay incumplimiento, los trabajadores demandan formalmente a la empresa que firmó el contrato de trabajo, pero esa es una empresa de papel que no tiene bienes. Entonces la otra empresa se lava las manos, yo no firmé contrato alguno, y carga del trabajador que hay que probar. Para evitar todos esos subterfugios, se exigen todos estos requisitos a la empresa de servicios transitorios. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa usuaria? La responsabilidad de la empresa usuaria es subsidiaria, a diferencia de la contratista y la empresa principal, que la responsabilidad podría ser solidaria o subsidiaria. Aquí la responsabilidad de la empresa de servicios, de la empresa usuaria, que es como la empresa principal, la responsabilidad es subsidiaria. Si no responde la EST, o si fue insuficiente la garantía de 250 UF para pagar obligaciones laborales, por el remanente responde la empresa usuaria. Es que el EST no tiene bienes para responder. Responsabilidad tiene, pero subsidiaria. O sea, tiene el beneficio de exclusión. Y con respecto a la ley de accidentes del trabajo, la responsabilidad de la empresa usuaria es directa, igual que en el régimen de subcontratación. Eso, a grandes rasgos, se me queda un detalle en el tintero, el acuerdo contractual. El contrato puesto a disposición de trabajadores, que es el acuerdo contractual entre la AST y la empresa usuaria, también, a pesar de que es un acuerdo comercial, puede ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo. Es el único caso en que la Dirección del Trabajo puede fiscalizar un acuerdo comercial. O sea, así de estricto es el régimen para que no sean defraudados los derechos de los trabajadores de las empresas de servicios transitorios. Eso, a grandes rasgos, resumidamente, ustedes lo verán en detalle en el apunte. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esta última materia? Bien, muchachos, la clase la estaríamos concluyendo el día de hoy. De aquí a las 5 de la tarde les voy a enviar el temario del trabajo en grupo para evaluar la unidad 3. La voy a agregar a la unidad 3, el temario, para que usted lo tenga a disposición. Y el trabajo me lo entregan el próximo viernes antes de la medianoche con los nombres de los integrantes. Van a ser 4 preguntas de desarrollo, en las cuales 2 voy a también pedir una opinión personal del grupo, o sea, una opinión como grupo sobre el tema, que por supuesto me interesa mucho también saber la opinión de ustedes con respecto a temas críticos como el tema de la huelga y también los fines, cuáles son los fines de las organizaciones sindicales y los sindicatos y cuáles consideran ustedes relevantes. ¿Ah? Les voy a ver el temario y la prueba ya lo señalé, dado que no es horario lectivo, la haremos el próximo viernes a las 2 de la tarde y van a tener plazo hasta antes de la medianoche para entregarme la tarde. Así que les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o consultas me pueden escribir al correo electrónico o también si quieren me pueden dejar en el correo electrónico algún teléfono si quieren conversar más directamente o organizar una reunión Zoom, como ustedes prefieran, me lo proponen, yo no tengo ningún problema en estos días. Incluso mañana, no tengo ningún problema mañana sábado, por supuesto. Estoy a disposición de ustedes. Así que les agradezco mucho la atención y sería hasta la próxima. Perdón, un detalle. El examen, si es que hasta el momento dudo que alguien tenga que dar el examen, pero en caso de, fue programado al final para el 24 de julio, toda vez que me lo habían programado para el 16 de julio, pero resulta que el 16 de julio era feriado. Entonces, los profesores que estaban inscritos para ese día fueron reprogramados para el 24 de julio. Pero siempre en materia dispuesta, el que quiera darme el examen. En caso de, antes o después, puedo ponerme de acuerdo con los determinados alumnos que tuvieran que darlo, pero ojalá que no, y yo creo que no. Eso pues. Muchas gracias, hasta luego.